esta ley, y la ley se puso en los libros americanos, la cual afectó obviamente a estos rusos. Próxima pantalla, por favor. Y no se preocupen, que voy a hablar un poquito y después vamos a abrir esto a comentarios, pero quiero que tengan una base para que entiendan qué pasó. En diciembre del 2016 se amplió la ley, ¿ok? Y se llamó ahora la Ley Global Magnitsky. ¿Qué hace esta ley entonces ahora desde el 2016? La ley autoriza al presidente de los Estados Unidos a imponer sanciones a funcionarios de gobiernos corruptos y que abusan de los derechos humanos. Clave, en cualquier lugar del mundo. Por ende, el alcance extraterritorial de la ley al cual nos estamos refiriendo. ¿Cómo funciona esto? Y lo vamos a hablar en detalle después, pero para que tengan una base. De la manera que funciona esto es que congresistas americanos le envían una carta al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos mira la carta y si le parece que tiene credibilidad y es un buen caso, él les refiere la implementación de las penalidades bajo esta ley al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y específicamente, como bien mencionó Juan Pablo ahorita, a OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. De hecho, ustedes conocerán esta lista quizás como la lista negra de los Estados Unidos, donde si uno cae en esa lista, se convierte, como yo digo, en un cáncer a nivel mundial en cuanto a los intereses financieros, económicos y políticos de la persona. Próxima pantalla, por favor. Esta lista negra, como les dije, es conservada como OFAC y estoy seguro que Juan Pablo y el equipo de AmCham les pueden decir cómo funciona esto y es información pública. Uno puede ir ahora mismo y ustedes pueden poner lista negra de OFAC o OFAC list y les va a salir por país, por persona, por disciplina, todas las compañías y las personas que están bajo esta lista negra de los Estados Unidos. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí le damos ejemplos. ¿Ok? El régimen del presidente Ortega de Nicaragua está sujeto a esta ley y ha sido designado bajo la ley Magnitsky. Situaciones de China, la situación de Arabia Saudita del reportero del New York Times que fue, y ya se ha dicho, ¿no? Información pública, matado dentro de la embajada de Arabia Saudita, que entró supuestamente por una entrevista y nunca salió y después se supo que lo habían matado. Jamal Khashoggi fue la razón por la cual el gobierno americano está designando a ciertas personas del gobierno de Arabia Saudita bajo la ley Magnitsky. Próxima pantalla, por favor. Ok, otros ejemplos que tenemos aquí que creo que son más regionales y ustedes me imagino que podrán relacionarse a ellos, es el ejemplo de Nicaragua. Voy a saltar el de Guatemala por un segundo. El gobernador de Nayarit en México, que se encontró que estaba lavando dinero y tenía negocios con los carteles. El político de Honduras, Oscar Ramón Nájera, y José Enrique Raiz, un empresario de El Salvador. Volvamos a la pantalla donde se habla de una persona de Guatemala que en este momento está designada bajo la ley Magnitsky en los Estados Unidos, que es el ex secretario del presidente Álvaro Colón y fue también congresista Julio Antonio Juárez Ramírez. Pero el principal dentro de la lista de designados es el señor Gustavo Adolfo Alejos. Próxima pantalla, por favor. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Y a las personas que rodean a una persona que está designada. Hay una regla muy importante que es la regla del 50%. En palabras simples, si una persona designada bajo la ley Magnitsky de los Estados Unidos tiene un interés de 50% o más dentro de una empresa, dentro de un negocio, dentro de un interés que tenga que ver con inmuebles, de cualquier cosa, un individuo o entidad que esté haciendo negocio con esta persona que está designada cae bajo la ley Magnitsky también. Los socios, los familiares, todo el mundo está sujeto a eso. Entonces, pues en el ejemplo del señor Alejos, el gobierno americano designó a sus hijos y a su esposa y sabemos que también está mirando de cerca personas que tenían negocios con él para también designarlos bajo la ley. Aquí verán o que están viendo, ¿no? Que las personas están obviamente sujetas a encarcelamiento y a multas significantes. No les estoy diciendo aquí la exacta cantidad de las multas porque varían y el gobierno americano tiene discreción y puede decidir cuán grandes o pequeñas serán las cuantías bajo esas multas de las cuales les hablamos. Siguiente
pantalla, por favor. Entonces, ¿qué industrias están más susceptibles o bajo riesgo bajo esta ley? Como siempre, son industrias muy fuertes, ¿no? La energía, como tienen aquí las farmacéuticas, compañías de telecomunicaciones, como pueden ver, son industrias que suelen ser muy fuertes y con alta influencia dentro de la economía y la situación política de un país. ¿Ok? Como bien dijo Juan Pablo, cuando empezamos acá la conferencia, también existe el FCPA, que es el Foreign Corrupt Practices Act, que estoy seguro que están familiarizados con esa ley. La ley Magnitsky se usa junto al FCPA. Y una vez acabemos esto que se acaba ahora, dentro del conversatorio le vamos a explicar cuáles son las diferencias. ¿Ok? Entonces, estos países que ven aquí bajo la lista de Latinoamérica, Brasil, México, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Honduras y El Salvador, son países que lamentablemente, dada la historia que tienen de corrupción dentro del sistema político y financiero global, también relacionadas al narcotráfico, son países que están bajo un escrutinio elevado dentro de este programa en los Estados Unidos. Brasil, les puedo hablar de Odebrecht, obviamente, o de Petrobras. En México podemos hablar de Pemex. En Bolivia podemos hablar del gobierno ¿cómo que se llama el presidente? ¿Cómo que se llama el presidente? El presidente de Bolivia. Anyway. En Guatemala ya les hablé de... ¿Perdón? Evo Morales. Evo Morales. Tú sabes que es que lo estoy tratando de sacar de mi memoria, porque la verdad que no soy fanático de él. De Honduras también y El Salvador, que ya le mencionamos, y obviamente Guatemala, que ya les mencionamos un ejemplo, pero Guatemala obviamente es un país que ha tenido ciertos problemas con este tipo de ley, yendo al pasado y sobre todo yendo hacia adelante, porque sabemos que hay personas en Guatemala las cuales el gobierno americano está en este momento digamos, evaluando bajo un proceso de designación. Próxima pantalla, por favor. Ok, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Para tratar de prevenir que hayan estos problemas. Pues hoy en día las compañías y personas y los países, porque esto tiene que ver mucho con política, tienen que implementar programas de cumplimiento que son súper estrictos, basados en riesgos y personalizados para cada operación comercial. Por ejemplo, el programa de cumplimiento de una compañía de energía no va a ser el mismo programa de cumplimiento de una compañía de telecomunicaciones. ¿Ok? Los programas estos de cumplimiento que son diseñados con profesionales como lo son el Central Law en Guatemala, en el despacho de Juan Pablo, se hacen programas específicos para operaciones comerciales. No es como antes, que se tenía como una lista que uno iba mirando, que era generalmente aplicable a todo el mundo y si uno cumplía con eso, estaba bien. Eso ya no existe. Ahora es todo individualizado y particular a la empresa con que se está tratando. Entonces, la manera más efectiva de controlar esto es contratando a empresas, y les puedo dar ejemplos de Ernst & Young, de KPMG, de diferentes empresas de consultoría. El KPMG creo que es uno de los patrocinadores del evento, así que es un buen ejemplo, que tienen programas específicos para verificar los antecedentes y tener auditorías de terceras partes para prevenir un problema de Magnitsky. Por ejemplo, ahora mismo si yo tengo una empresa, digamos, de telecomunicaciones y decido contratar a una persona a trabajar dentro de mi empresa, es mi deber como empresario de yo estar seguro de que esa persona que estoy contratando no tiene ningún problema con la ley y sobre todo no tiene ningún problema que tenga que ver con corrupción, lavado de dinero, narcotráfico o violaciones de los derechos humanos. Entonces, esto es una base y yo sé que les he dado mucha información en 5 minutos, pero el propósito de esta presentación no es que yo esté hablando aquí, sino acabar ahora mismo aquí y abrir esto a preguntas y tener un conversatorio entre nosotros liderado por el licenciado Juan Pablo Carrasco de Groot y poder entonces tener una conversación inteligente y darles consejos prácticos de cómo tratar con esto. Una vez hagamos eso ahora, mi socio Brian, de quien les hablé anteriormente, va a interceder y va a responder a ciertas preguntas y como él habla inglés y el español es un poco limitado, Juan Pablo y yo vamos a hacer un esfuerzo para poder traducir lo que él dice y decir y que a ustedes les llegue el mensaje que les queremos dar hoy para cuidarlos a ustedes y a las empresas que representan. Te cedo la palabra, Juan Pablo.
Bueno, muchas gracias, Emil. Gracias por esa explicación, digamos, tan clara y global acerca de la ley Magnitsky, cómo se origina. Muy interesante que se haya originado, pues, por un caso en Rusia y el día de hoy esté siendo Globalizado. esté siendo aplicado en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica y que se haya extendido en el 2016 esta aplicación. Y entendemos claramente que aplica a temas de corrupción, tanto de funcionarios públicos como de personas privadas y de derechos humanos. Sin embargo, quizás, Emil, para aclarar un poco acerca de las diferencias, específicamente, ¿cuál es la diferencia de esta ley Magnitsky con la del FCPA, que es mucho más antigua y, digamos, este tema tiene más conocimiento del país, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ok, yo, aunque obviamente, yo sé la respuesta obviamente, pero quiero que Brian, que es el súper experto en esto y un ex fiscal federal y miembro del servicio secreto, pueda tener unas palabras. So, Brian, según hablamos, we spoke about this yesterday, what is the main difference between Magnitsky Act and the FCPA? So the Magnitsky Act and the FCPA are very related, very similar. The biggest difference with the Magnitsky Act is the remedies are outside of the court of law in the United States. Ok, entonces lo que nos dice Brian es que, como yo les hablé anteriormente, que las leyes se complementan y son usadas en conjunto por el gobierno americano. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que el FCPA sí es un proceso, digamos, legal dentro de los tribunales americanos. Ese proceso legal es administrado bajo el Departamento de Justicia. La ley Magnitsky no es un proceso legal que entra por los tribunales, es un proceso que es más político y no es un proceso dentro del cual, si usted tiene un problema, va a ir delante de un tribunal. La ley Magnitsky tiene una aplicación, les diría yo, que hasta arbitraria. Go ahead, Brian. So as you just said, I think the political aspect is very dominant in Magnitsky Act prosecutions, whereas the Department of Justice has to follow normal due process when bringing FCPA charges. Entonces, lo que les estaba comentando es lo que dice Brian, es que el FCPA sí es un proceso dentro del cual existen defensas legales, como cuando uno va a la corte y, qué sé yo, te acusan de robo, digamos, uno tiene defensa. Yo no fui, yo no estaba, me acusaron, me están framing, lo que sea, ¿no? Pero dentro del proceso del FCPA, uno sí va a una audiencia y al otro lado tienes el Departamento de Justicia. El proceso Magnitsky es un proceso que es en este momento completamente político. Bueno, muy Okay, go ahead, Brian. I think that's it. Ok, lo que yo quería añadirle a eso, es Juan Pablo, de la parte de que es un proceso político, y es algo muy importante, es que no hay debido proceso, como le decimos nosotros acá, no vas a ir delante de un juez. Los Estados Unidos te designa bajo eso, y el proceso por el cual tú puedes defenderte, digamos, es un proceso de cabildeo. ¿Ok? Porque tú caes dentro de las manos del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro y de Homeland Security. Entonces, no es un proceso que vas delante de un juez y te defiendes con un buen abogado, sino que tienes que ir a cabildearle al gobierno americano y decirles por qué tú no debes estar designado bajo esa lista. Obviamente, eso es un proceso extremadamente difícil y costoso. Y Emil, entiendo que el FCPA aplica a ciudadanos de Estados Unidos, pero la ley Magnitsky no le aplica, aplica únicamente a extranjeros, precisamente, digamos, por este tema, digamos, en el que no hay, digamos, un debido proceso, no hay una posibilidad de defensa con contrapartes. Sí. Sí, tienes razón, Brian. What JP was saying was that and the FCPA really applies to U.S. persons, right? Whether it be, personals or legal entities. So it applies to U.S. persons, but the Magnitsky Act applies to non-U.S. persons too. It's a global thing. So if you can comment a little bit about that. Well, that's a good point by JP, that the jurisdictional element of FCPA is more limited. There has to be a closer tie to the United States, whereas the Global Magnitsky Act really focuses on the conduct, and then the punishment has to do with any ties to the United States. Claro, lo que está comentando Brian es que lo que dice Juan Pablo tiene toda la razón, y es que en el proceso de FCPA,
¿ok? Es un proceso más a personas americanas y dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Y tienen que haber, como sabemos los abogados acá, ciertos tipos de conexiones mínimas entre la actividad y los Estados Unidos, sobre todo con empresas y personas. Y otra aclaración que es importante es que el FCPA normalmente se aplica cuando hay un tipo de conducta corrupta de un americano con un gobierno o un funcionario del gobierno extranjero. Como por ejemplo, digamos que una compañía americana en el sector de agricultura quiere que el gobierno de Guatemala le dé ciertas tierras para ellos producir frutas. Si ese empresario o esa empresa va a Guatemala y le ofrece un soborno, una cantidad de dinero, digamos, al ministro de Agricultura, para que le den esas tierras para cultivar sus frutas, en ese momento hay una violación del FCPA. Y claro, Juan Pablo, es muy importante decir de que no tienes que recibir el beneficio bajo el FCPA. Bajo el FCPA, el solo hecho de yo tratar de darte un soborno ya me pone a mí bajo la ley y bajo las penalidades. Yo ni siquiera tengo que recibir el beneficio, es solo el acto de tratar de entrar en una relación de corrupción. Gracias, Emil. Y digamos, explicaban ustedes con Brian que digamos, los procesos de FCPA se inician mediante un proceso de denuncia del organismo de justicia de Estados Unidos por un fiscal o por una investigación que haga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, los procesos Magnitsky se inician políticamente, pero ¿dónde se inicia? Se inicia por la Embajada de Estados Unidos en el país de que se trata, se inicia por un fiscal. Digamos, ¿quién decide que se inicie este tipo de proceso en contra de un nacional de Guatemala en este caso? Okay, Brian, what JP is asking, and you have a lot of experience in this, so I'll go to you on this one. He's asking, how does the Magnitsky Act process start? We know that the FCPA is the Department of Justice, you know, that has its officers there and the people that work there, the prosecutors, etc., and they initiate a case, right? So it's a whole legal process. But in the Magnitsky process, how does that get initiated? Does the embassy of the U.S. play a role in the country where things are happening? What is the process? And I know I alluded before to the letter from Congress, the members of Congress to the president. But if you can tell us a little bit, sure, how that happens. JP, te voy a dejar que tú traduzcas esta respuesta. So it is a political process, unlike with the DOJ involvement in FCPA investigations. OFAC receives complaints, whether it's from a political envoy in that country, in the embassy, or through Senate or congressional referrals within the United States. Bueno, Brian explica que efectivamente, como la ley Magnitsky es un proceso político, se puede iniciar por un representante diplomático de los Estados Unidos en Guatemala o se puede iniciar a instancias un congresista o senador estadounidense que tenga señalamientos de violación de esta ley Magnitsky por medio de un proceso político en los Estados Unidos. Claro, y de hecho, and I'm sorry to interrupt, Brian, dentro del proceso de la persona que mencionamos de Guatemala, ese proceso en realidad fue iniciado por una congresista americana que tiene descendencia guatemalteca de California. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de cómo es un proceso político y cómo una persona, un congresista americano, con la ayuda y cooperación de la embajada o de algún tipo de persona dentro del sistema político de los Estados Unidos a la embajada, puede dar comienzo a un proceso bajo la ley Magnitsky. Así que exactamente, es un proceso súper político. Y Emil y Brian, ¿y cómo conoce una persona guatemalteca que está siendo acusado? ¿Esto se conoce públicamente o ya recae la condena contra la persona y ahí se notifica? ¿Cómo tiene conocimiento una persona que está sometida a un proceso Magnitsky? So, Brian, the question is, how does a person know that they're subject to a possible designation? You know, is it public information? Does the U.S. government say, "Hey, we're coming after you"? How does that happen? Well, not always, and it depends on the situation and the need for potential discretion. But it is important to note
that violators are listed on a publicly available website throughout the world, issued by OFAC, so that companies can be aware if they have employees or members that are subject to blacklists. Que lo que explica Brian es que una vez las personas son designadas en la lista, es información pública y OFAC lo publica. Ahora, yendo a lo que preguntó Juan Pablo, ¿cómo las personas saben que están en este proceso? Pues mira, aunque el gobierno americano tiene discreción de publicarla o no, como esto es un proceso político, sabemos que a los políticos les gusta la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa carta es formulada por los miembros del Congreso americano y es enviada a la Casa Blanca, normalmente los políticos envueltos la publican porque quieren el reconocimiento y el capital político, digamos, para enseñarle a sus constituyentes y a sus votantes, y en este caso si son personas de cierto país, de que están, digamos, cuidando al país. Entonces esa carta, y yo creo que les mandé un ejemplo y la pueden publicar después y eso es información pública. Esa carta que se le envía al presidente normalmente es publicada. Entonces el mundo entero, bajo Twitter, bajo Instagram, bajo todas las plataformas sociales que se puedan imaginar, va a ver la carta y van a ver que es una carta al presidente de los Estados Unidos y debajo están los nombres y las alegaciones específicas de cada persona que está propuesta para designación. Importante algo es que cuando esa carta se envía, las personas normalmente no están designadas. Se propone la designación. Entonces, una persona que sale en esa carta tiene, si quiere, obviamente, en ese momento que contratar a abogados que van a ir a cabildear a nombre de esa persona en los Estados Unidos con los congresistas, pero también con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ahí mencionas algo muy interesante, Emil, que digamos la propuesta de designación, digamos el proceso, para entender un poco más cómo el proceso, ya hablamos cómo se inicia, el proceso se inicia mediante, pues puede ser por un congresista, por un senador, por un representante diplomático de la Embajada de Estados Unidos en el país, pero finalmente tiene que ser el presidente el que aprueba designar a la persona, o quién es el que finalmente decide si la persona es sometida y es designada y efectivamente designada digamos, a ser suspendida, revocada su visa, si suspendida. Sí, la expresión es la correcta, la que tú dijiste, designada. Brian, who has the final word as to who gets designated? Well, that's OFAC, right? And again, you can't emphasize enough, and it's a little bit unusual in American jurisprudence to have such an important piece of legislation be handled outside of the judicial branch, right? It's handled within the legislature branch. Claro, entonces lo que dice Brian es clave, y es que es muy inusual que exista una ley en los libros americanos que no sea implementada y manejada bajo el sistema judicial de los Estados Unidos, bajo las cortes. En este caso, OFAC, que cae dentro del Departamento del Tesoro, tiene la última palabra. Ahora, Juan Pablo y Brian, les puedo decir, y a los televidentes, como digo yo dentro del webinar, que es un proceso muy político. Entonces, como esa carta va al presidente de los Estados Unidos y después él se la envía al Departamento de Tesoro y de Estado, yo les podría decir que el presidente sí tiene un papel dentro de esa decisión, pero oficialmente la decisión cae bajo OFAC y bajo un departamento específico designado dentro de OFAC en el Departamento del Tesoro, que es el departamento que decide a quién se designa o no. Muchas gracias, Emily y Brian. Ustedes, digamos, fuera de la carta, que esta ya, digamos, ya es pública, pero hemos sabido, y lo mencionó Valesca al inicio de la conferencia, el embajador William Popp, recién designado, pero que no ha tomado el cargo aún en Guatemala, en su hearing en el Congreso para ser aprobado como embajador en Guatemala, pues mencionó de la aplicabilidad en el país de esta ley. Que, digamos, desde el punto de vista político, ¿qué tanta atención le va a estar dando Estados Unidos a Guatemala y sus senadores y de la embajada a la aplicación de esta norma a personas que pudieran ser potencialmente designadas en el país? So, Brian, what Juan Pablo's alluding to, the attention that places like Guatemala, for example, which is on the heightened scrutiny list,
the U.S. government is going to focus on Guatemala and its politicians, let's say members of Congress or people like the person that was designated under this law. Specifically, the incoming ambassador to Guatemala, Ambassador Pope, specifically mentioned that the Guatemalan government and its leadership should be very, let's say, worried about this law, and that they should focus on it to understand it very well, because the U.S. is focusing on Guatemala under this law. Can you comment a little bit about this, or why do you think it's focusing on Guatemala and Central America, and how that works, given that the incoming ambassador has specifically said that to our audience? Well, it's difficult, right? And you know, it is increasingly becoming more than just the United States. The European Union is adopting similar laws, and other similar laws are being adopted throughout the world. I think that there is a focus on Central and South America from the U.S. perspective because of the geographic proximity and closeness of historical dealing between the two nations and areas. Ok, interesante. Lo que nos explica Brian es que, primero que nada, nos dice que la ley Magnitsky obviamente es una ley americana, pero que la Unión Europea, Asia y otros países, organizaciones de países, están creando leyes, al igual que hicieron con el FCPA, que son muy, muy similares al Magnitsky, y de hecho usan a la ley Magnitsky como base para crear la ley de ellos. Ahora, ¿por qué el énfasis en Centroamérica, en Latinoamérica, sobre todo? Brian, que es una persona que estuvo entre esas oficinas en el pasado, nos dice que tiene que ver mucho con la proximidad geográfica que hay con los Estados Unidos y el efecto que personas que están envueltas en violaciones de derechos humanos y corrupción tienen sobre estos países, que a su vez, por la proximidad con los Estados Unidos sufre consecuencias, ¿ok?, como parte de la criminalidad hasta cierto punto de que estas personas, a las que estas personas han sometido a sus países. Entonces, más que nada, como dice bien Brian, es porque en Centroamérica obviamente está ahí mismo al sur de los Estados Unidos, y no podemos evitar ni obviar el factor de que hay un historial dentro de nuestros países en Latinoamérica donde la corrupción ha sido prevalente y la influencia del narcotráfico sigue siendo un factor determinante dentro de las relaciones de estos países y los Estados Unidos. Entonces, es otra arma que los Estados Unidos tienen para batallar a la corrupción, a los derechos humanos, y al final el narcotráfico y todas las consecuencias de esas actividades. Gracias, Emil. Aquí hay una pregunta del público. Dice, si una persona logra que su nombre sea retirado de la lista, ¿tendrá algún tipo de consecuencia o restricciones solo por el hecho de haber formado parte de la lista, o la ley contempla la total liberación de responsabilidad? Okay, so eso te voy a decir que es una excelente pregunta y muy práctica. And Brian, so the question is, let's say that a person is designated and for some reason, y les voy a tocar un punto that we haven't spoken about, the mitigating, and I'll go back to you, Brian, now. Es una pregunta muy buena porque es un tema que no hemos tocado. Hay defensas para la ley Magnitsky, pero no son defensas legales como una corte. ¿Okay? Lo que se llama la defensa de la ley Magnitsky son mitigación de circunstancias. Es decir, si por ejemplo en la presentación yo les puse a ustedes de que ustedes pueden contratar una empresa como KPMG o EY para hacer un programa de cumplimiento bien estricto y asegurarse, por ejemplo, que no estén contratando a alguien que tenga un problema bajo esta ley, y de pronto contratan a alguien y esa empresa que ustedes contrataron, que es una empresa respetada que se dedica a esto, falla y no se da cuenta del problema o no identifica que la persona está en la lista, es en realidad una defensa, porque uno puede venir a los Estados Unidos y decirle, señores, yo hice todo lo que me pidieron que hiciera y no me dijeron que esta persona estaba en la lista. Yo contraté a X compañía, que es una compañía global que se dedica a esto. Y en ese momento el gobierno americano tiene la habilidad de reducir no solo las penalidades, pero hasta eliminarlas. Ahora, la pregunta the question is, Brian, because I went back to the mitigating circumstances, is, Sure. Let's say that a person, it comes out that the person actually didn't do what they're alleging they were doing. Okay, so can the U.S. government say, oops, we are sorry, and withdraw all the sanctions, give them back their real estate, and unblock the accounts? What does the U.S. do to make up
for say a wrongful designation, let's call it that. So it's possible, right? And that typically is going to require another country's involvement, right? In a pretty compelling set of circumstances. I'm not aware of that happening, Emil. But you know, because of the severity of the punishment and sanctions associated with Magnitsky Act, it is not a hasty decision or process. Ok, lo que habla Brian es que en circunstancias bajo la cual quizás se pueda mirar a una persona que ha sido designada y que existan circunstancias que puedan detener ese proceso, normalmente el gobierno americano va a estrecharle la mano al país de donde es esa persona para averiguar y ver qué tipo de información existe para poder retirar a la persona de la lista. Lo que dice Brian es muy importante también, que los Estados Unidos no pone a alguien en esa lista sin tener un caso bien fuerte antes de poner la persona en la lista. Ahora volvemos a la variable, ¿no? Y es que es un proceso muy político en ciertas instancias. Y la política siempre envuelve cosas que no son concretas. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se trata el problema. Pero para contestar la pregunta, sí puede pasar, pero las consecuencias son tan y tan fuertes que aunque te quiten de la lista, me parece que sí vas a seguir siendo una persona non grata dentro del sistema financiero mundial y sobre todo dentro de los Estados Unidos. Bueno, Emil, tenemos una pregunta en Facebook. Juan Pablo, disculpe, solo dice, ¿las consecuencias son personales o también las sufren los estados? O sea, el país donde vive el que está en la lista. Okay, so buena pregunta. So Brian, the question is, so those penalties and consequences, can they go all the way to affecting the state, the country? In my mind, I'm thinking about the Ortega presidency in Nicaragua right now, right? So that's an important question. So can these issues extend to causing severe consequences to the countries where the perpetrators are? So it's typically limited to private companies and individuals, right? But given the closeness of some state-owned businesses, particularly in Central and South America, can certainly have a significant statewide impact. Ok, lo que habla ahora es que normalmente obviamente es personas y empresas, pero que en muchos de nuestros países y en países alrededor del mundo hay una relación y hasta cierto punto alianzas público-privadas con agencias del gobierno y que en ese caso pues sí las consecuencias pueden llegar al Estado como tal, como hemos visto en Nicaragua. Ellos tienen el liderazgo de Ortega, digamos, designado, pero obviamente los Estados Unidos pueden implementar ciertas sanciones en contra del gobierno, en este caso Nicaragua, relacionadas al problema bajo la ley Magnitsky. ¿Okay? Así que las consecuencias sí pueden extenderse a los países o al Estado, pero obviamente tiene que ser una situación en la que hay una relación estrecha entre entre las personas que están designadas y el Estado. El ejemplo, para mí un ejemplo es como ahorita que se me olvidó el nombre, Evo Morales es un ejemplo clásico de una persona que los Estados Unidos están mirando en estos momentos. Juan Pablo, nosotros en Facebook no hay más preguntas, tampoco en el chat, no sé. ¿Puede usted proceder a las palabras finales? Bueno, muchas gracias, Valesca. Realmente, Brian, thank you very much. Emil, también realmente es algo que no se conoce mucho en Guatemala. Creo que es importante para la Cámara, para nosotros, pues darlo a conocer más cómo funciona este instrumento. Espero que podamos hacer otro evento de similar naturaleza más adelante en el futuro. Quizás cuando, después de las elecciones, volverle a dar una repasada para ver, digamos, si se dan cambios políticos, qué efecto puede tener esto sobre la aplicabilidad de la ley y dar, digamos, la opinión de ustedes sobre este tema y volver a reconocer la importancia de mantener estrictos programas de cumplimiento por parte de todas las empresas. No solo empresas que hagan negocios con Estados Unidos, sino que empresas que estén desarrollando actividades en el país, porque el breach
de esta normativa es mucho más amplio que el del FCPA, que sí tiene el vínculo con Estados Unidos. Entonces, recalcar este punto que ustedes mencionaron, que realmente es una empresa que no haga negocios con Estados Unidos, pero que esté en una severa violación de derechos humanos, en una severa situación de corrupción que se vea alcanzada por esta normativa. Entonces, agradecerles a ustedes su tiempo. Thank you very much, Brian. We're hoping to do another after the election, discuss how politics may change towards implementation of this law. Y agradecerle a toda nuestra audiencia por su tiempo, las preguntas y muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y ha sido un placer. Brian, thank you for your time. Valesca, Débora, muchas gracias y para nosotros siempre un placer compartir con ustedes y cuenten con nosotros, si Dios quiere, en persona para la próxima. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Brian. Gracias, Emil. Gracias, Juan Pablo. Y a la audiencia que nos escuchó, síganos en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y en LinkedIn, que tenemos eventos interesantes con speakers de alto nivel que están en estos momentos desarrollándose para ustedes en medio de toda esta pandemia. Gracias a todos. Muy buenas noches. Thank you. Bye. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Valesca.